Ya está en marcha el 12º concurso del Campeonato de Pinchos de Vizcaya, un certamen al que en esta edición concurren ni más ni menos que 71 bares y restaurantes de nuestro territorio que pugnan por hacerse con la preciada chapela de oro. Para ello deben de agudizar el ingenio y presentar sus pequeños manjares. Hasta el día 12 los pinchos van a estar expuestos y al alcance de los clientes en los establecimientos concursantes. Después, los mejores pasarán a la final. El siguiente reportaje nos invita a hacer un mini tour por algunos de estos locales concursantes de la mano de uno de los creadores de esta iniciativa, Javier Urroz. Los pinchos, eso sí, van con TX y siempre acompañados de chacolí, por supuesto, de Vizcaya. Bueno, Javier, estaba comentando, vamos a visitar uno de los bares de los 70 y tantos, sí, creo, 71. Que hay en el 13º concurso de pinchos, ¿no? Sí. Como ves, hemos publicado un folleto con todos los que están aquí y ahora estamos, bueno, pues en esta zona que nosotros hemos llamado Indauchu. Ah, no, esta es, a ver, ¿qué zona es? Sí, Abando Ibarra. Abando Ibarra, ¿vale? Al lado del Guggenheim. ¿Entramos? Sí, vamos. Vamos. Paso yo por delante. Sí. Y nada, vamos a ver qué pincho van a presentar después al concurso. Vamos aquí. ¿No? Eso es. Esa tarjetita que es un poco la que nos habla de la semana del pincho que estamos celebrando durante esta semana y la siguiente, pues nos habla un poco de los pinchos especiales que han presentado, que queremos que este año se promocione justo con el Chacolí de Vizcaya. ¿Hay algún requisito especial en cuanto a las bases de cómo tiene que ser el pincho? No, al contrario, este es un concurso que quiere ser muy libre, porque no valoramos solo el pincho, también valoramos que el local esté bien presentado, porque en el fondo es el que vamos a decir a nuestros turistas o a nuestros visitantes o a los de Bilbao que visiten, que la barra sea digna y luego que los pinchos estén bien hechos. Fenómeno. Vale, muy bien. Primer tema. Somos partidarios de que el pincho se coma con la mano. Ajá. ¿Por qué? Hombre, tiene una base aquí, ¿no? Tiene una base que es el mil hojas de patata con esto y luego, pero claro, esto. Tiene un soporte que por lo menos se podría comer con la mano, ¿no? Ahora vamos a ponerlo en la boca. Muy bueno. La base esta está, a mi gusto, muy lograda, está rico de comer. Creo que debiera haber estado caliente. El Roberto Martínez es un plato del restaurante que tenemos que tiene bastante éxito y bueno, básicamente es patatas, cebolla y huevos. Entonces lo que hemos hecho para el pincho ha sido un pan de cebollino, una miloja de patata y cebolla, un huevo pochado en aceite de perricicos y luego le hemos puesto un crujiente de patata que le da un toque así de textura diferente y unos germinados de cebolla para dar un toque diferente y básicamente es 13ª edición. Sí. Es decir, llevamos 13 años haciendo. Sí, desde hace 13 años. Sí, esto empezó justo con la víspera del Guggenheim. El primer año me encargó Bilbao Turismo una iniciativa para mejorar las barras de la hostelería de Bilbao con vísperas del Guggenheim y inventamos este concurso que empezó con 30 participantes y ahora estamos en 70 y además no podemos pasar muchos más de 70 porque la infraestructura está montada para esto, ¿no? Mientras vamos a otro, a ver cuál es la segunda especialidad, ¿cuál es el objetivo que se buscaba con este concurso? Este objetivo lo que tiene de fondo es que mejora la calidad de nuestra hostelería, sobre todo la hostelería de barra. Es una cosa competitiva larga porque dura un mes casi, aunque la semana se concentre en estos 15 días de la pinchastea, pero lo que busca es que vayan mejorando las barras y desde el principio se plantea así, ¿no? Empezamos con 30 participantes elegidos de una guía que había hecho yo para una revista y hemos seleccionado cada año a los mejores, se presentan ellos, pero bueno, también queremos que el nivel sea bueno, ¿no? Queremos que la hostelería de Bilbao que se vea no desmerezca de otras ciudades importantes que tenemos a su alrededor, que
que presumen de eso. Decíamos, esto es un concurso. Sí, En sí. los concursos hay un premio y un ganador. Bueno, en este el concurso, desde el principio se tomó la decisión de no dar premios en metálico, porque queremos primar el trabajo de cada día y el bien hacer de las barras y de los cocineros de nuestros bares. Entonces el premio es una chapela bordada en oro que acredita cada año al mejor. Hay una chapela, los 3 primeros premios son chapelas azules, una bordada en oro y 2 en plata, y luego hay otros premios, pues a mejor tortilla, a mejor producto del país, a mejor maridaje, etcétera. Pero solo chapelas, no hay premios en metálico. Como esta que vemos ahí. Esta acredita que el año 09, este local donde estamos ahora, el Veraya, fue el que ganó el concurso de pinchos. Defiende un poco el título, ¿no? Más le vale, pero tiene que estar el pincho a disposición de la clientela, aunque sea un pincho sofisticado. Es un pincho un poquito arriesgado, la verdad, este año hemos querido hacer, concretamente es una cresta de gallo, es una cresta de gallo rellena de perrechicos en 2 texturas, va rellena de perrechicos, lleva una esferificación de jugo de perrechicos y una bolita de helado. Sí, bueno, el huevo es un escabeche de perrechicos. Y bueno, probarlo a ver qué os parece. Significa la chapela, te da un... Bueno, pues significa lo que significa es, bueno, te da cierto prestigio, te da cierto nombre, en el sentido que, bueno, a todo el mundo nos gustaría tener en nuestra oferta, pues un pincho ganador, ¿no? El año pasado tuvimos la suerte de llevárnoslo con la lasaña de foie y espero que este año por lo menos poder defender dignamente el título. Por cierto, Es importante, gente, ¿no? es importante que los concursantes manden su foto, no la suya, sino la del pincho, a la web de pinchos.net.